encuentre el espacio, el lugar adecuado en nuestro corazón para que pueda dar fruto. En el nombre de Jesús, gracias Dios, amén, amén. Romanos capítulo 8, por favor, versículo 28. Romanos 8, 28. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero que ustedes vuelvan a leer ese versículo. Pueden sentarse, aleluya. Nos ha gustado mucho este versículo porque nos garantiza de que todo va a salir bien. Nos ha gustado este versículo porque encierra promesas permanentes. Nos ayuda a comprender que sin importar lo que estemos pasando, sin importar la tormenta, el verano, el otoño, sin importar en cualquier momento, lo que suceda tendrá un propósito correcto y un beneficio correcto para nuestra vida. En otras palabras, este versículo nos ayuda a comprender que en el corazón de Dios hay buenas intenciones para nosotros, como lo dijo el profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. La Biblia nos dice en este momento en Romanos que todas las cosas nos ayudan para bien. Dice el versículo, a los que aman a Dios. Yo te hago una pregunta, ¿qué tanto amas a Dios? La Biblia nos dice una pregunta que hizo Jesús a un hombre. Y le preguntó claramente, directamente, sin titubeos, una pregunta que estremeció su corazón de aquel hombre que estaba escuchando, y al inicio contestó inmediatamente y dijo, Señor, tú sabes que te amo, porque Jesús le había dicho, ¿me amas? Vuelve a Jesús a preguntar, ¿me amas? Yo creo que ahí es donde Simón Pedro empezó a analizar la razón y la causa de esa pregunta. La tercera vez, este hombre de Dios se dio cuenta que no era una pregunta que había que contestar de manera ligera y rápida, sino es una pregunta que se debe de contestar con el corazón y con la acción. Porque si decimos amar a Dios, pero con nuestros hechos negamos ese amor, entonces no estamos hablando verdad. Y dice el apóstol Juan que entonces Cristo no está habitando en nosotros. A los que amamos a Dios. Y aquí viene una parte importante, porque a veces amamos a Dios bajo circunstancias buenas. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Pedro acababa de pasar por una situación no grata, donde había vergüenza en él, donde había pena. Yo creo que cuando volvió a incorporarse con los demás discípulos, le han de haber visto y meneado la cabeza, uno que otro. Otro en algún momento le ha de haber dicho personalmente, oye, ¿ya te sientes bien? Ellos habían olvidado que Jesús iba a resucitar. Ellos habían olvidado que Jesús había prometido volver a la vida. Por un momento yo creo que la conciencia de Pedro ha de haber dicho, híjole, ¿cómo le hago para esclarecerle al maestro que me dolió haber mentido? Pedro tuvo la oportunidad de aclararle al maestro su situación personal. Pero esa pregunta que hizo Jesús estremeció su corazón. Porque Jesús le había dicho anteriormente, cuando vuelvas, cuando tú regreses, cuando estés de nuevo, vas a trabajar con tus hermanos.
En otras palabras, Jesús le había dicho, tú vas a volver a ministrar, vas a volver a ser una persona que yo voy a usar y que voy a cumplir mis promesas en ti. Porque Jesús le había prometido salvar hombres, pescar hombres a través de él. Este versículo de Romanos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero yo no quiero detenerme ahí, porque la palabra que yo te traigo no está en esa parte del versículo. La palabra que yo te traigo, la palabra que Dios puso en mi corazón está en la siguiente: a los que conforme a su propósito son llamados. Hay varios tipos de llamamiento. Te pregunto, cuando llamas a tus hijos, ¿para qué los llamas? ¿Cuál es la razón para que los llames? ¿Para fastidiarlos? ¿O te levantas por la mañana pensando, hoy voy a fastidiar a mis hijos, hoy les voy a sacar el coraje, hoy los voy a hacer enojar? ¿Te levantas por la mañana de esa manera? No. No creo que alguien se levante con la intención de todo el día estar enojando a sus hijos, haciendo enojar a la familia. No creo, no me imagino una persona que al levantarse diga, hoy es mi día, me toca hacer enojar a todos. No. Sin embargo, la Biblia nos dice que somos llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios para llamarte? ¿Qué cualidades positivas, correctas hay en ti? Si tú tuvieras que elegirte como un trabajador, ¿cuáles son o serían las razones para que tú te elijas como un trabajador? ¿Eres responsable? ¿Eres puntual? ¿Eres rápido? ¿Eres acomedido? ¿Eres veloz? ¿Eres idioso? ¿Sabes sacar ideas y solucionar problemas ante una dificultad laboral? ¿Qué características positivas pudieras tener para que tú mismo pudieras elegirte como un empleado? ¿Qué características pudieras tener para que tú pudieras despedirte y decir, no soy el trabajador que yo esperaba? Si tuvieras que analizar tus razones correctas para contratarte y tus razones para no contratarte, ¿cuáles tendrías más? ¿Cuáles tendrías menos? Aquí hay un punto. Hay mucha gente que se la pasa diciendo, Señor, no sirvo para nada. Señor, ¿qué puedo hacer por tu obra? Hay gente que se la pasa diciendo, Señor, dime qué hago. No sé si tú has sido patrón y cuando hay un trabajador que cada rato te está preguntando, más por fastidiarte que por trabajar, lo interpretas. Y cuando el trabajador a cada rato te está preguntando, ¿y qué hago? 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 Como patrón, ¿qué haces? Oye, ya te dije lo que vas a hacer, ya te dije cómo lo vas a hacer, ya te dije. Y hay patrones que le dicen a este trabajador, lo siento, ¿sabes qué? Creo que agradezco tu día, aquí está lo que corresponde. Si te necesito, mañana te llamo. Hasta entonces el trabajador se da cuenta que hizo algo indebido y que ese mañana te llamo está en la posibilidad de no volver a trabajar. Hay muchos cristianos que cada rato le preguntan a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuando ya está escrito en su palabra lo que debemos hacer. El problema es que no abrimos las escrituras, el problema es que no las estudiamos, el problema es que no meditamos en las escrituras. Somos llamados con un propósito. Yo quiero que analicemos a la luz de la Biblia los primeros pasos de un llamamiento. Marcos capítulo 3, versículo 14, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 14. Si tú has tenido algún empleado, si tú has tenido algún muchacho, muchacha trabajando y no te es eficiente, esta semana pasada trabajando, apoyando a un pastor, dice el pastor, hermano, ¿no sabes de alguna persona que quiera trabajar? Marcos 3, 14.
Y nos quedamos escuchando la razón de la pregunta. Dice, pago 250 el día, más si quiere trabajar en la noche, pago 300 el turno de la noche. Rápidamente preguntaron otros más, ¿de qué se trata? Y le dice un hermano que estaba ahí, hermano, dice, pues si quieres yo ando buscando trabajo, tú dime. Ni modo que me raje contigo, le dice este hermano al otro. Estamos platicando ahí y diciendo, pues ahora el hermano aprovecha, aquí está el trabajo. Tú andas buscando un trabajo, aquí está el que necesita trabajo. En cuestión de minutos, preguntando sobre una nota, se le olvidó lo que era la cantidad de la nota. En cuestión de minutos, aquel hermano demostró por qué razón no tenía trabajo. Porque no prestaba atención a los números. Y le dice, bueno hermano, ¿y así quieres que te dé trabajo? Ya se te está olvidando lo que ahorita estamos viendo en la nota. Bueno hermano, dice, nada más es ahorita. Y sale el otro hermano y le dice, no, si siempre ha sido así. Era su hermano el otro. Dice, por eso es que tus patrones te dicen, muchas gracias, ya vete. Porque a algunos les cobra de más y a otros les cobra de menos. Dice. Y le dice el hermano, no, entonces así está bien, sigo buscando otro trabajador. Este hombre no prestaba atención a su responsabilidad, por eso no tenía trabajo. Marcos 3, 14 dice, y estableció a 12. Eligió a 12, ¿sí o no? Escogió, los estableció, les dio nombramiento, los escogió, los apartó. ¿Para qué? ¿Cómo dice el versículo? Para que estuviesen. Esta es la primera parte de un llamamiento. ¿Para qué? Para estar con Él. Para permanecer en Él. Esto se llama fidelidad, esto se llama obediencia, esto se llama saber esperar en Dios. Primero dice, para que estuviesen con Él, y después dice, para enviarlos a predicar. Si hay personas que no han tenido la experiencia del evangelismo, es porque todavía no han tenido la experiencia de estar con Él. Si hay personas que no han tenido la experiencia de compartir un versículo a una persona, testificar del nombre de Cristo, es muy probable que tampoco han tenido la experiencia de estar con Él. Y cuando hablo de la experiencia de estar con Él, hablo de la experiencia de estar en oración, en ayuno, en lectura bíblica, en meditar en Él, pensar en Dios y amarlo a Él sobre todas las cosas. Estar con Él. Hay gente que se casa para los 8 días después de casarse, irse a Estados Unidos a buscar una mejor vida. Y deja a la mujer. O viceversa, la mujer deja al hombre porque se le dio la oportunidad, tiene los papeles, tiene documentos y se va. La mayoría me ha dicho, pastor, es que pues quedé endeudado de la boda y tengo que pagar. La pregunta es si te casaste para irte, ¿por qué te casaste? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Llega una parejita a consejería prematrimonial, estamos tratando el tema de lo que es el proyecto de vida, el matrimonio, un proyecto de vida que es hasta que la muerte los separe, y estamos hablando y veo que se voltean a ver y decodifico su interpretación corporal y facial y le digo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el plan que tiene? Dice, es que nos queremos casar, tal fecha, pero el boleto del avión ya está comprado para que al otro día a las 10 de la mañana él sale porque la empresa se lo lleva a Estados Unidos y otros países y regresa dentro de 6 meses. Y me dice él, sí, pastor, pero es que no es eso. Hay algo que no le he dicho a mi novia. Dice. La razón por la cual nada más tengo boleto de ida, porque la empresa me dijo que de por allá me voy a ir a Canadá y me van a poner de gerente y voy a regresar hasta dentro de 2 años. Nada más miré cómo la muchacha se le queda viendo, abrió los ojos y tuvimos que hacer una pausa. Le dije, a ver, ¿de verdad se quieren casar o no?
Le dije, ¿hay posibilidad de que te lleves a tu esposa? No puedo arreglarle papeles al otro día. Y ahí dio un giro tan grande, porque yo empecé a hacer preguntas claves para que esta muchacha se diera cuenta si verdaderamente este hombre le amaba o no le amaba. Y lo descubrió. No le amaba. La muchacha lloró y me dijo, pastor, gracias, porque me ayudó a abrir los ojos. Le dijo al muchacho, yo agradezco tus buenas intenciones. Gracias a Dios, solamente tenemos algunas cosas apartadas. Yo voy a hablar con ellos, que si me esperan un año con esos apartados, te esperaré un año, pero si en un año tú no vuelves, entonces lo nuestro se acabó. Se levanta la muchacha y se va, y se me queda viendo el muchacho y me dice, ¿qué hago? Le dije, ¿la amas? Dice, es que no sé qué hacer, porque por un lado el trabajo, la empresa me está presionando, que si no me voy, me van a despedir, y que si me voy, pues me van a ascender, y ya me garantizaron quedarme en Canadá, por eso es que nomás llevo el boleto de ida. ¿Ok? ¿La amas? Es que no sé qué hacer. Dije, no la amas. Porque si la amaras, hubieras ido corriendo a decirle, ¿sabes qué? Me caso contigo. Y no importa que la empresa me corra, porque la felicidad no se paga con dinero. ¿Para qué nos casamos? ¿Para estar lejos de alguien? ¿Para estar distanciados de alguien? ¿Verdad que no? No tiene sentido un matrimonio si no estamos cerca. No tiene sentido un matrimonio si no tenemos la comunión correcta. No tiene sentido un matrimonio si no estamos haciendo el esfuerzo por estar juntos. Si por causa del trabajo nos vamos a estar separando y vamos a estar lejos por algunos meses, pues hay que tener mucho acuerdo y mucha paciencia y una mentalidad bien controlada ante pensamientos que llegan. Esa es la verdad. Dios nos escogió para estar con Él. Dios no nos escogió para estar jugando con el mundo. Dios no nos escogió para estar saliendo y entrando a cada rato, viviendo en santidad y de repente dejar de vivir en santidad, viviendo para Dios y de repente dejar de vivir para Dios y vivir para el mundo. Dios no nos escogió para vivir a medias con Él. ¿O a ti te gustaría un matrimonio a medias? Que tu pareja esté viviendo con otra persona. Que cada caso que me toca atender uno más voy a mencionar. Me llega una mujer y me dice, don Elías, ¿qué hago? ¿Qué me aconseja? Dígame, ¿cuál es su problema? No es tan grave, pero denme una propuesta, un consejo. Yo soy la amante de un hombre. Este hombre era soltero, pero éramos amantes, porque él seguía teniendo sus novias, pero éramos amantes. Yo llegué a tener 2 hijos de él, pero a mí me queda claro, somos amantes, somos solamente personas sin compromiso. Pero dígame qué hago, porque en una de esas mujeres lo atrapó, lo comprometió, y él aceptó y se casaron. ¿Y qué pasó? Dice, es que en la noche de bodas, en lugar de irse a dormir ya con su mujer, llegó a la casa a preguntarme que si estaba despierta y si tenía que cenar. ¿Y qué pasó? Pues le di de cenar, yo me fui a dormir, yo dije, ya está casado y fue su noche de bodas, seguramente se va a ir ya con su mujer. Yo me metí a mi recámara y le eché llave. Al otro día, cuando me despierto para irme al trabajo, ahí está el hombre en la sala. Despierta y me dice, perdón, me quedé dormido, me voy rápidamente porque mi mujer se va a enojar. Dice, y así estuvo toda aquella semana. Y me habló y me pregunta que si puedo seguir siendo la misma persona con él. ¿Qué me aconseja usted? Le dije, no. Veniste con la persona equivocada si piensas seguir con él. Porque tú no tienes ya que estar con él, ni deberías haber estado con él. Desde el momento que te diste cuenta que él no quería compromisos contigo, hubieras terminado esa relación.
ahora tu vida. ¿Cuántos años llevas así? 20 años. Te pregunto, ¿piensas tener un matrimonio? Dice, pues espero encontrarme al amor de mi vida algún día. Le dije, pues se te fue, ya se te casó. Porque la única persona que fue fiel fuiste tú. Y él nunca lo fue. Cada vez que veo a esa mujer, me ve y se ríe. Porque se acuerda lo que le dije. Dios nos llamó para estar con Él, no para estar a medias. Hay cristianos que están como este hombre que estoy mencionando, que quieren solamente compromisos con Dios para abrazarse de sus promesas, que Dios les dé una respuesta, sanidad, restauración, algo, y después se van con el mundo a seguir pecando. Se van con el mundo a seguir haciendo lo que quieran. Se van con el mundo a través de sus caprichos, a través de su enojo, a través de su carácter. Se van con el mundo y no permanecen en él. Por lo tanto, si no permaneces en él, no te puede ir bien, como dice la carta a los romanos. No te puede ir bien porque verdaderamente tú no amas a Dios. El que ama a Dios permanece, el que ama a Dios es fiel, el que ama a Dios está ahí a pesar de todo lo que la vida le esté mandando. Pero el que no ama a Dios fácilmente corre y lo demuestra porque al rato está desahogándose con la persona equivocada y cometiendo pecado. No te puede ir bien, como dice Romanos, porque la carta a los Romanos tiene una condición: a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito somos llamados, y somos llamados según San Marcos para permanecer con Él. Se llama fidelidad. Después de ahí, ahora sí Dios confía la palabra y te dice ve a predicar. Ahora sí, una vez que has permanecido en Él, Dios ya sabe que vas a poder salir para predicar. Y el Evangelio a través de tu vida no va a ser una vergüenza. Pero hay hermanitos que el Evangelio se avergüenza de su vida. Hay personas que su testimonio son causa de vergüenza para Dios. Es verdad que ellos dicen, no, yo no me avergüenzo de Dios. Pero si le preguntamos a Dios, ¿qué dirá Dios de ese testimonio? Dice la Biblia que después de permanecer con Él o estar con Él, los envió a predicar. San Juan capítulo 17, versículo 9. Observemos algunos versículos de ese capítulo. San Juan 17. ¿Cómo quieres que te vaya bien si no permaneces en Dios? ¿Cómo quieres que Dios use todo para bien? Acuérdate que el versículo de Romanos dice que todo obra para bien. En otras palabras, si te pasa un accidente y sufres una herida o algo más grave en tu cuerpo, una fractura, algo más grave, que parece una desgracia, si tú permaneces en Dios y si tú amas a Dios sobre todas las cosas, esa supuesta desgracia va a servir para bien. San Juan capítulo 17, versículo 9, dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Los que estamos con Él. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por quiénes? Por los que Jesús escogió, por los que nos llamó, por los que estamos con Él, por los que permanecemos. La oración de San Juan 17 es una oración actual. Si tú te das cuenta, en ese capítulo Jesús está orando en esta tierra. Jesús está pisando esta tierra, pero está hablando como si ya no estuviera en esta tierra. Y analicen las palabras que en algunos versículos Jesús repite: cuando yo estaba en el mundo, pero Él estaba en el mundo. Entonces quiere decir que cuando Jesús oró esta oración, la oró con la intención de que permaneciera cuando Él no estuviera físicamente con nosotros. Por eso esta oración es vigente para este día. Y dice el versículo 9, yo ruego por los que me diste. Pero ¿qué dice el versículo 14? ¿Quién lo tiene el versículo 14, por favor? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si el mundo nos aborreció porque estamos en Él, según San Marcos,
¿Qué cosas buenas te va a dar el mundo? ¿Cuál será la intención del mundo si aceptas algo del mundo? ¿Acercarte a Dios? ¿O piensa que una cerveza te va a acercar a Dios y te va a aumentar la unción? ¿Piensas que un cigarro o un pecado de fornicación, un pecado de adulterio, o qué? ¿Un chismito por ahí, una mentira, una difamación, o qué? ¿Un sentido de metiche ahí donde no te llamaron? ¿Piensas que eso te va a acercar a Dios? El mundo no te va a dar nada bueno. Y todo lo que el mundo te va a ofrecer es con la plena intención de alejarte de Dios. Lo que el mundo te ofrezca, lo que el mundo te quiera dar, no tiene la intención de llevar una vida de santidad para ti. Al contrario, es alejarte. Y si la intención del mundo, del diablo, es alejarte, entonces, ¿qué te va a pasar si algo va a suceder en tu cuerpo, en ti? No va a servir para bien. Porque la garantía es para los que estamos en Él. Versículo 14 es claro. Versículo 17, por favor. Santifícalos. ¿En dónde? A través de la palabra llega la santificación. A través de las Escrituras, cada vez que meditas en un versículo, cada vez que lees un versículo, cada vez que dedicas tiempo a la lectura, hay un proceso de santificación en tu vida. ¿Sabes por qué Dios te quiere cerca? Para cuidar de ti. Te pregunto, una vez que nace tu bebé, tu niño, en las primeras 24 horas, lo mandas que lo cuide la suegra, la cuñada, la tía, y hasta la vuelta de 5 o 6 años que llegue contigo, después de que pasó por cada uno de los familiares. ¿Has hecho eso? Como madre, ¿qué has hecho? ¿Quieres estar ahí? Cuidarle, limpiarlo, bañarlo, asearlo, vestirlo. ¿Qué hacemos con el bebé? Que no se aparte. Y si tantito ya está dormido el bebé, la mamá se va despacito como con pies de gato, que no escuche el bebé, para hacer un poco de qué hacer. Porque en cuanto el niño suelta el llanto, ¿qué hace la madre? ¿Sabes por qué Dios quiere permanecer contigo y que permanezcas con Él? Porque así como tu corazón de madre te duele cuando ese niño llora porque despertó y quieres atenderle, así Dios también quiere atenderte. Por eso es que el primer proceso del llamado es que permanezcas en Él para que te vaya bien con todo lo demás. Si el bebé se ensució, se hizo del baño, si tiene hambre, ¿qué hace la madre? Le pega, lo insulta, le jala el brazo para que deje de llorar. Ve primero qué tiene. Si necesita limpieza, si necesita probablemente esté rosado, algo de talco, algo de crema, cargarlo, apapacharlo, hacerle sentir que ya está con mamá. Todo eso es lo que Dios quiere hacer. Y Jesús lo dijo cuando iba entrando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dijo Jesús, ¿cuántas veces quise hacer como la gallina cuida sus polluelos? Pero hay algo que Jesús menciona muy cruel, muy doloroso. Dijo Jesús, pero no quisiste. ¿Por qué el hombre no quiere aceptar vivir cada día cerca de Dios? ¿Por qué no? Porque la carne es sabrosa, porque la carne se deleita, porque la carne disfruta una cerveza, una mentira, un chisme. ¿Qué más disfruta? La carne disfruta la fornicación. ¿Qué más? La carne disfruta meterse en la casa ajena y tomar aquellos productos que no son suyos y llevarlos a vender y decir, oiga, casa de empeño, yo te los traigo a vender porque ya no los ocupo. Y en la casa de empeños inocentemente venden productos que ya fueron saqueados por alguien. ¿Te das cuenta lo que hace la carne?
nos lleva a robar, a mentir, nos lleva a hacer cualquier cosa que deshonre el nombre de Dios. Y al rato queremos testificar, queremos hablar y la gente se queda viendo. A ver, tú me vas a hablar de Cristo si te acabo de ver haciendo esto. Lo he testificado muchas veces. En una iglesia donde yo predicaba, pastoreaba, el director de alabanza era soltero y le gustaba salir un día a la semana a evangelizar. Y en esa ocasión se encuentra con una muchacha y para romper el silencio y poder entablar una amistad, una conversación, le invita a un refresco, un jugo. La muchacha se le queda viendo a él y le dice, ¿no gustas un refresco, un jugo? Te lo invito, un agua. Y dice, ¿no eres hermano tú? Y le dice él, sí, pero los hermanos también invitamos agua y refresco. Dice, ¿de verdad eres hermano? Sí. Entonces ¿no quieres un agua o refresco? Jugo. Cerveza no, porque los hermanos no tomamos. ¿De verdad eres hermano? Y le dice el músico, el director de alabanza, dice, sí. Y empezó a tomar lo que había destapado. Dice, si eres hermano, ¿por qué tomas eso? Dice, si este es un jugo. Dice, por eso no me hago cristiana. Dice que cuando él escuchó eso, agarró la bebida, empezó a buscar, y cuando va viendo abajo que decía bebida, contiene tanto de alcohol. Era una botellita de esas que se disfraza entre jugo y bebidas comunes. Eso fue el pretexto para entablar comunicación. Gracias a Dios que la ganó para Cristo. Gracias a Dios que se convirtió, pero también él se convirtió porque dejó de tomar. Él fue evangelizado por ella. Se convirtieron. Gracias a Dios, hoy son matrimonio y tienen algunos hijos. Pero el hermano testifica que él no sabía que eso era una bebida alcohólica. Dice, y yo le dije, hermano, ¿de verdad eres inocente o te haces? No, hermano, dice, es que la primera vez que me la ofrecieron y yo pues dije, no es bebida alcohólica, no está en el área de cervezas. Y para mí era fácil todas las tardes echarme una por el calor. Ay, Dios bendito. Dice el versículo, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Versículo 24, por favor. ¿Qué dice el versículo 24? Alguien que lo lea, porque me interesa remarcar ahí unas palabras. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para que vean mi gloria. Y la Biblia nos dice que Dios no comparte su gloria con los pecadores. Eso dijo un hombre que era ciego. Dijo, lo único que yo sé es que Dios no escucha a los pecadores. La Biblia nos dice que Dios no comparte su gloria porque Él es celoso. ¿Qué te hace pensar que viviendo doble vida? ¿Qué te hace pensar que estando haciendo cosas lejos de Dios te va a ir bien? Romanos 8 dice claramente, todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios, pero somos llamados y el llamamiento es para permanecer. Y esta oración de San Juan 17 está siendo clara. Jesús dice que quiere que estemos con Él, que seamos testigos con Él de lo que va a recibir del Padre. Hay un propósito de Dios en su llamado para nosotros, que no nos alejemos, porque si nos alejamos de Él, tropezamos, caemos y el diablo nos arrastra. Y si el diablo nos arrastra, ¿qué va a pasar después? Destruye todo en su paso. Termino. Cuando Dios nos escogió y nos trajo para salvación al lado de Jesús, cuando Dios nos escogió y nos acercó a Jesús para que pudiéramos caminar en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, es con el fin, propósito, claro objetivo de llegar al cielo.
al lado de Jesús. Ponte de pie. Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas tienen que servir a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, te alabo y te exalto, mi Dios amado. Gracias te doy por tu fidelidad, gracias te doy por tu amor, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias te doy porque tu Espíritu Santo hará el trabajo que toca hacer dentro de nuestro corazón. Y pido, mi Dios amado, que nos ayudes a tomar las decisiones correctas, reconciliarnos con el Padre, volvernos al Padre, mi Dios amado, y pedir perdón, Padre, para poder permanecer y que todas las cosas nos ayuden para bien. He visto, mi Dios amado, muchas personas que fueron rescatados del pecado, de lo más horrendo del pecado, y cuando ya sus cuerpos estaban por cobrarles factura de lo que ellos habían hecho en el mundo, en el pecado, tu presencia vino, tu Espíritu Santo vino, mi Dios amado, y ayudó para que todo aquello fuera para bien. Y los vi envejecer, los vi, mi Dios amado, servirte cada día de su vida. Y los vi, mi Dios amado, verlos honrados por tu presencia, por tu respaldo y tu autoridad. Ellos, mi Dios amado, dieron testimonio de esa transformación y que realmente la palabra de Romanos se cumple. La palabra de Romanos, mi Dios amado, sigue siendo una promesa vigente, que todo ayuda para bien, para los que amamos a Dios, para los que conforme a tu propósito somos llamados. Por eso queremos permanecer en ti, porque somos llamados para permanecer en ti, somos llamados para estar contigo, somos llamados para andar en ti, somos llamados para acompañarnos tú y yo. Mi Dios amado, tú me acompañas a donde yo tengo que ir en mi trabajo y yo te acompaño a donde tú quieras que yo vaya. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo bendiga nuestra vida y nos ayude, mi Dios amado, a comprender el propósito de nuestro llamado. En el nombre de Jesús.